En la vibrante ciudad de Oaxaca, donde cada color cuenta una historia, Fernando Montemayor vivía en un mundo de gris y silencio. A los 45 años era el arquitecto que todos admiraban y el hombre que nadie osaba contradecir. Su firma de diseño, un templo de vidrio y acero, reflejaba perfectamente su alma, pulida, moderna e impenetrable. Sus empleados caminaban de puntillas, susurrando en pasillos que resonaban con el sonido de su autoridad. Para Fernando, el valor de una persona o de un objeto se medía por su perfección, por su pedigrí académico. Cualquier cosa fuera de esa métrica era invisible, un ruido de fondo que debía ignorarse, como el suave arrastre de los pies de su limpiadora, Graciela Pineda, una mujer de casi 60 años, cuyas manos callosas y rostro marcado por el tiempo eran, para él, solo una imperfección más en su mundo meticulosamente controlado. Pero la armadura de arrogancia que Fernando vestía en el trabajo se hacía añicos en cuanto cruzaba el umbral de su propia casa. La mansión, también diseñada por él, era un mausoleo de lujo y dolor. Allí, su mano de hierro se volvía impotente. Su hija de 7 años, Clara, era el centro de su universo y la prueba de su mayor fracaso. Hacía un año, un parpadeo en una carretera mojada se había llevado a su esposa y había dejado a Clara en un mundo de oscuridad total. La ceguera de la niña era un espejo de la propia ceguera de Fernando. La rodeaba con los mejores terapeutas, los juguetes más caros y la tecnología más avanzada, pero no lograba atravesar el velo de silencio y tristeza que la envolvía. Cada intento frustrado de arrancarle una sonrisa era un ladrillo más en el muro de amargura que construía alrededor de su corazón. Podía construir rascacielos que tocaban las nubes, pero no podía construir un puente de 3 metros que lo llevara hasta su propia hija. Todas las noches el ritual se repetía. Fernando entraba en la habitación de Clara, un santuario de silencio y tonos pastel, y traía un nuevo regalo. Esa noche era un rompecabezas táctil importado de Alemania, una obra de arte de la ingeniería sensorial con diferentes texturas, temperaturas y pesos. Guiaba las pequeñas manos de Clara sobre las piezas, explicando con su voz de arquitecto la rugosidad del roble y la suavidad del mármol. Pero Clara permanecía distante, una pequeña estatua de porcelana perdida en su propio universo. Su rostro, antes tan expresivo, era un lienzo en blanco, y su silencio era la respuesta más alta y dolorosa que Fernando podía recibir. Veía el regalo caro abandonado junto a la cama y sentía la rabia crecer en su pecho, una rabia que era solo el disfraz de una devastadora sensación de impotencia. Del otro lado de la puerta, Graciela terminaba de limpiar el pasillo. No necesitaba ver para saber qué ocurría allí dentro. Escuchaba, no las palabras, sino la melodía del dolor. Escuchaba la voz tensa y controlada de Fernando, desesperada por una conexión, y escuchaba el silencio atronador de Clara, un grito de socorro que nadie más parecía percibir. Graciela veía los juguetes intactos acumulándose, veía el polvo fino que se depositaba sobre ellos como un sudario. En su aldea, en las montañas de Oaxaca, las historias no se contaban con libros, sino con las manos, con los olores de la tierra, con el calor del sol en la piel, la sabiduría que llevaba en la sangre, transmitida por generaciones de mujeres que leían el alma y no las palabras, le decía que la niña no necesitaba más objetos. Necesitaba un mapa para regresar a casa, a su interior. Y Graciela, en su humildad, sentía un llamado ancestral para dibujar ese mapa. Ocurrió un martes gris, cuando una reunión se canceló y Fernando regresó a casa 3 horas antes. El silencio que lo recibió no era el silencio pacífico de una casa en orden, sino un silencio denso, extraño, que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. ¿Dónde estaba la terapeuta de Clara?
¿Dónde estaba el suave sonido de la música clásica que él insistía en que se tocara para la estimulación sensorial? El corazón de Fernando comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un tambor de pánico y furia. Cruzó la sala de estar, sus zapatos caros sin hacer ruido en el mármol pulido, y la imagen de Graciela, la limpiadora, invadió su mente. La culpa era de ella, la despediría, la demandaría por negligencia. Con pasos rápidos buscó por la casa, su pánico transformándose en una rabia fría y calculadora, hasta que, por la enorme ventana de vidrio que daba al jardín trasero, las vio. Estaba a punto de gritar, de abrir la puerta corrediza con la fuerza de un huracán, pero la escena lo congeló donde estaba. Graciela estaba sentada en la hierba, detrás de Clara. La niña no llevaba la venda terapéutica cara que Fernando había comprado. En cambio, un simple pañuelo de algodón cubría sus ojos, enfocándola en un mundo que no se veía, sino que se sentía. Con el dedo índice, Graciela dibujaba lentamente en la pequeña espalda de Clara. Su voz, un susurro suave como el viento en las hojas. ¿Y aquí sientes? Es el cuerpo de la iguana, áspero como la corteza del árbol, decía. Y mientras su mano se movía, la otra rozaba una hoja de magnolia en la palma de la mano de Clara. Y ahora, su larga cola, que baja por tu espalda como un río sinuoso. Y entonces, Fernando vio un milagro. Una sonrisa genuina, radiante y llena de vida se abrió en el rostro de Clara, una sonrisa que no veía desde antes del accidente. En ese instante, el mundo de acero y vidrio de Mindumsintustie, Fernando se rompió en 1.000.000 de pedazos y comprendió con una claridad devastadora que el verdadero analfabeto en esa escena era él. Esta historia te emocionará y te recordará cómo los pequeños actos pueden transformar vidas. Nos muestra que hay diferentes formas de ver y de conectarnos con quienes amamos. Si crees que más personas necesitan escuchar relatos como este, que nos enseñan sobre la sabiduría del corazón, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. ¿Cuál fue el pequeño acto que transformó tu vida o la de alguien que conoces? Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y sanan. Fernando no confrontó a Graciela. No dijo una palabra. En cambio, retrocedió desde las sombras de la ventana como un ladrón en su propia casa. Subió las escaleras en silencio y se encerró en su oficina, el corazón aún latiendo descontroladamente, pero ahora por una razón diferente. La rabia se había disipado, reemplazada por un sentimiento abrumador de vergüenza. Él, el gran arquitecto, el maestro de formas y estructuras, era un analfabeto emocional. Con todos sus diplomas y su visión perfecta, era incapaz de leer el alma de su propia hija, mientras que Graciela, una mujer que él consideraba invisible, que no sabía siquiera firmar su propio nombre, hablaba el idioma universal de la empatía y la imaginación. Los sonidos que venían del jardín, una risa suave de Clara, ya no eran ruidos de un mundo desordenado, sino ecos de un paraíso del cual él se había exiliado por su propia arrogancia. Al día siguiente, Fernando esperó a que Graciela terminara su turno. La abordó en el mismo pasillo que, el día anterior, él veía solo como un espacio que debía mantenerse limpio. Ahora, veía a la mujer frente a él como la poseedora de un conocimiento que todo su dinero no podía comprar. La arrogancia habitual lo había abandonado, dejando atrás a un hombre torpe, vulnerable. Graciela, comenzó, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Yo vi lo que hiciste ayer. Con Clara, hizo una pausa, tragándose el orgullo que por tanto tiempo lo había definido. Quiero contratarte, no como limpiadora, como tutora para Clara. Pagaré lo que pidas, el doble, el triple de tu salario actual. Las palabras salieron como una transacción comercial,
el único idioma que dominaba, un intento patético de imponer orden a un mundo de emociones que no comprendía. Graciela lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, ni triunfo, solo una compasión profunda que lo desarmó completamente. Secó sus manos en su delantal y respondió con una simplicidad que era más poderosa que cualquiera de los discursos de Fernando. Señor Fernando, la alegría de una niña no tiene precio. Rechazó el salario exorbitante con un suave movimiento de cabeza. No quiero su fortuna, quiero solo un salario justo por mi tiempo y la oportunidad de ayudar a la pequeña flor en su jardín a recordar cómo es el sol. No estaba aceptando un empleo, estaba aceptando una misión. En ese momento, la limpiadora analfabeta se convirtió en la maestra y el arquitecto renombrado en su humilde aprendiz. Para Fernando fue la primera vez que se sintió verdaderamente pobre, no de dinero, sino de espíritu. Las clases comenzaron no en un aula estéril, sino en la cocina, el corazón pulsante de la casa. Fernando observaba desde lejos, esperando ver un método, un cronograma, algo que pudiera entender y analizar. En cambio, presenció una danza. Graciela no enseñaba, revelaba. Tomó las manos de Clara y las sumergió en un tazón de granos de maíz secos, dejándolos escurrir entre sus dedos mientras contaba la historia del viento de la montaña. Partió una naranja, la acercó al nariz de la niña y habló del pájaro de fuego, cuyo perfume era como el sol de la tarde. Cada olor, cada textura, cada sonido de la cocina se convirtió en un personaje, en un universo que se desplegaba en la imaginación de Clara. La niña, antes tan pasiva, ahora exploraba el mundo con la punta de los dedos. El rostro vivo con una curiosidad que Fernando pensaba que estaba perdida para siempre. La primera gran victoria llegó al final de la semana. Mientras Graciela molía especias en un mortero, Clara, por primera vez en un año, hizo una pregunta. «Huele a tierra, después de la lluvia», dijo, la voz pequeña pero clara. Un silencio se instaló en la cocina, roto solo por el llanto contenido de Fernando, que observaba desde la puerta. No era solo una observación, era una conexión. Era la prueba de que el mundo de Clara no estaba vacío, solo esperaba las palabras correctas para ser descrito. Era un sonido más hermoso que cualquier sinfonía, la pequeña semilla de esperanza brotando en el suelo árido de su desesperación. Finalmente entendió que para llenar el mundo de su hija con luz, primero necesitaba aprender a cerrar los ojos y sentir. La vida a veces pone obstáculos que parecen imposibles de superar. Para Fernando era el muro de silencio de su hija. Para otros puede ser un desafío financiero, una pérdida o un dolor profundo. Pero es en esas horas que descubrimos la fuerza que no sabíamos que teníamos. Es cuando aprendemos que la solución puede venir de la fuente más inesperada. Si ya enfrentaste un momento así, o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, dale like a este video y compártelo. Historias como esta pueden inspirar a quien más necesita encontrar una nueva forma de ver el camino por delante. Los días se convirtieron en semanas y la casa de Fernando Montemayor, antes un mausoleo silencioso, comenzó a respirar nuevamente. El cambio era sutil, pero profundo. Era el sonido de Clara tarareando una melodía inventada mientras sus manos exploraban la textura de una sábana de lino. Era el olor a cilantro fresco y tierra mojada que parecía haberse infiltrado permanentemente en la cocina. Clara estaba floreciendo. Se movía por la casa con más confianza, mapeando su territorio con los sentidos, y la sombra de tristeza en su rostro había sido reemplazada por una expresión de curiosidad serena.
Fernando observaba todo esto con una mezcla de alivio abrumador y un dolor agudo y incómodo. Era un espectador en su propia vida, presenciando un milagro que ocurría a través de las manos de otra persona, una mujer que él antes consideraba menos que nada. El amor que sentía por su hija era un océano, pero estaba atrapado en la orilla, sin saber cómo navegar en sus aguas. Movido por un desesperado deseo de ser parte de ese nuevo mundo, Fernando recurrió a las únicas herramientas que conocía: lógica y control. Pasó una noche entera investigando, imprimiendo artículos sobre desarrollo sensorial y pedagogía para discapacitados visuales. A la mañana siguiente le presentó a Graciela un archivador grueso con pestañas de colores y gráficos. «He organizado un currículo», dijo, con la misma seriedad con la que presentaría un proyecto de $1 millón. «Podemos estructurar las actividades. Lunes, enfoque en texturas. Martes, aromas. Podemos medir el progreso de Clara, documentar sus reacciones». Estaba en esencia intentando dibujar un plano para el alma humana, convencido de que, si podía descifrar el método, podría replicar la magia. Graciela hojeó el archivador con respeto, pero sus ojos contenían la sabiduría de quien sabe que los mapas más importantes no están en el papel. Cerró el material cuidadosamente y miró a Fernando, no con reproche, sino con una ternura que lo hizo sentirse pequeño. «Señor», dijo suavemente, «no se enseña a una semilla a crecer con un manual. Se le da buena tierra, un poco de agua y el calor del sol. El resto es el misterio de la vida». La simplicidad de sus palabras lo golpeó como una fuerza. Le estaba diciendo que la conexión no era un proyecto que se pudiera gestionar, sino un jardín que debía cultivarse con paciencia y fe. La lección era clara. Necesitaba dejar de intentar construir y comenzar a aprender a sentir. Ese consejo, sin embargo, era más fácil de escuchar que de seguir. La frustración de Fernando creció. Se sentía inútil, un fantasma en su propia familia. El punto más bajo llegó una tarde de sábado. Entró en la cocina planeando sugerir una actividad estructurada de olfato, y se detuvo. Graciela y Clara estaban haciendo tortillas de maíz. Sus manos, una grande y arrugada, la otra pequeña y delicada, estaban cubiertas de masa. Clara estaba riendo, una risa alta y libre que resonó por las paredes y perforó el corazón de Fernando. Era un sonido de pura alegría, un sonido del que él no formaba parte. Incapaz de soportar la belleza de esa escena que lo excluía, se dio la vuelta y retrocedió hacia la soledad de su oficina. El sonido de la risa de su hija siguiéndolo como una dulce tortura, recordándole la inmensa distancia que aún necesitaba recorrer. Tras la dolorosa epifanía en la cocina, algo cambió en Fernando. Dejó de luchar. En lugar de intentar gestionar o descifrar el proceso, simplemente se permitió estar presente. Comenzó a pasar las tardes en un sillón en la esquina de la sala de estar, con un libro abierto en el regazo que nunca leía, o en el banco más lejano del jardín, fingiendo revisar planos arquitectónicos. No interfería, no hacía preguntas, solo observaba. Observó a Graciela y Clara crear un mapa de la casa usando hilos de lana de diferentes grosores para representar cada pared y puerta. Las escuchó componer una canción para cada habitación, usando sonidos de objetos para crear una melodía única. Lentamente, dolorosamente, Fernando estaba aprendiendo el idioma del mundo de su hija, un idioma que no estaba hecho de palabras, sino de sensaciones, ecos y texturas. El conflicto, sin embargo, llegó a su puerta en forma de un traje caro y un diploma de una universidad prestigiosa. El doctor Ramírez,
el psicólogo infantil más renombrado de la región, que Fernando había contratado por una fortuna antes de Graciela, llegó para una consulta de seguimiento programada meses antes. Encontró a Clara en el suelo de la sala, con los ojos vendados, riendo, mientras intentaba adivinar qué hierbas Graciela frotaba en sus manos. La mirada del doctor hacia Graciela fue de puro desprecio. Vio solo a una empleada anciana, ignorante, practicando lo que él consideraba charlatanería, y no perdió tiempo en expresar su desaprobación profesional a Fernando, lejos de los oídos de la niña. «Señor Montemayor, ¿qué es esto?», cuestionó Ramírez, su voz afilada con la autoridad de la ciencia. «Esto es folclore. Primitivo, no es terapia. La niña necesita estímulos cognitivos estructurados, protocolos con eficacia comprobada. Lo que esta mujer está haciendo no tiene absolutamente ninguna base científica y puede, de hecho, retrasar el progreso que ya hemos logrado». Cada palabra era una flecha apuntada directamente al corazón de las inseguridades de Fernando. El doctor representaba su antiguo yo, el mundo de la lógica, los datos, las certezas académicas. Le estaba ofreciendo a Fernando un camino de regreso a la seguridad de su antiguo castillo, pidiéndole que abandonara la magia incierta que presenciaba todos los días y volviera a confiar en los manuales. Por un momento, Fernando vaciló. La voz de la razón, la voz de su pasado, era seductora. Pero entonces la imagen de la sonrisa de Clara, radiante y genuina, brilló en su mente. Miró al doctor Ramírez, el hombre que le ofreció meses de terapia cara e infructuosa, y luego pensó en Graciela, la mujer que había reavivado la luz en su hija en 1900. Cuestión de días, con una calma que no sabía que poseía, Fernando tomó su decisión. «Doctor», dijo, la voz firme, «su ciencia me dio una hija silenciosa. El folclore de ella me devolvió la risa de mi hija. La consulta ha terminado». Abrió la puerta para el psicólogo, un gesto simbólico de expulsar no solo al hombre, sino todo lo que representaba. A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad o alguien que crea en nosotros de una manera que la lógica no puede explicar. Es en esos momentos que la vida comienza a cambiar, cuando cambiamos la certeza fría por la fe en la conexión humana. Si crees que todos merecen una oportunidad para mostrar su sabiduría, sea cual sea, suscríbete al canal y ayuda a difundir mensajes como este. Juntos podemos construir un mundo donde la empatía sea la ciencia más importante de todas. Con la puerta cerrada y el sonido del auto del doctor Ramírez alejándose, un nuevo tipo de silencio llenó la casa. Ya no era el silencio del dolor, sino el de la incertidumbre. Fernando se sentía como si hubiera saltado de un precipicio, abandonando el mapa seguro de la ciencia y la lógica por un territorio desconocido, guiado solo por la intuición de una mujer que apenas conocía. Las palabras del psicólogo resonaban en su mente. Retrasa el progreso, sin base científica. El miedo lo asaltó. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si en su búsqueda desesperada por una solución rápida estaba perjudicando a su hija? Miró hacia el jardín, donde Graciela ahora enseñaba a Clara a diferenciar los árboles por el sonido que el viento hacía al pasar por sus hojas. Vio el rostro de Clara, sereno y concentrado, y supo que no podía retroceder. Había elegido la risa de su hija por encima de los gráficos de progreso. Ahora, él era el único responsable de esa elección. Tomó 3 días para que reuniera el valor. 3 días observando, sintiéndose un intruso en su propio viaje de sanación familiar. Finalmente, una tarde en que el sol de Oaxaca pintaba el suelo de dorado, se acercó a ellas en el jardín. Estaban sentadas en la tierra con un balde de agua y varias flores. Su garganta estaba seca, el corazón le latía con fuerza.
Él, el hombre que dirigía reuniones con inversores internacionales, se sentía como un niño a punto de hacer la pregunta más difícil de su vida. ¿Puedo sentarme con ustedes?, preguntó, la voz casi inaudible. Graciela no dijo nada, solo sonrió e indicó un lugar en la hierba a su lado. La invitación era silenciosa, pero profunda. Lo estaban dejando entrar, no como el dueño de la casa, sino como un invitado en su mundo. Clara, sintiendo la presencia de su padre, giró la cabeza hacia él. Graciela, con un movimiento suave, tomó una gardenia del balde de agua y se la extendió a Fernando. «Cierre los ojos, señor», dijo. Fernando dudó por un instante, el instinto de mantener el control luchando contra el deseo de rendirse. Obedeció. La oscuridad que lo envolvió era la misma oscuridad que su hija habitaba todos los días. Era incómoda, desorientadora. Entonces sintió los dedos de Clara guiar su mano hacia la flor. «¿Qué te recuerda esto, papá?», preguntó la niña, su voz cargada de un toque de desafío y un océano de esperanza. Era una prueba. No quería saber el nombre de la flor. Quería saber si él podía, finalmente, hablar su idioma. La mente de Fernando, entrenada para analizar y categorizar, se disparó. «Es una gardenia jasminoides», comenzó a decir, «una planta perenne de la familia Rubiaceae». Se detuvo a mitad de la frase, sintiendo la pequeña mano de Clara tensarse en la suya. Estaba fallando la prueba. Respiró hondo, forzándose a abandonar el catálogo de datos en su cabeza. Se concentró en la sensación, los pétalos suaves y aterciopelados, la humedad fría, el perfume abrumador, y entonces un recuerdo surgió de las profundidades de su duelo. «Es suave», tartamudeó, «y huele al perfume que tu madre usaba en nuestra boda». Una lágrima escapó de sus ojos cerrados. No escuchó una respuesta, pero la sintió. La mano de Clara se relajó y apretó la suya con fuerza. Por primera vez no estaba solo en el mismo espacio que su hija, estaba en el mismo mundo. Ese pequeño atisbo de conexión, esa lágrima compartida en el jardín, fue suficiente para alimentar el hambre de Fernando por más. Comenzó a anhelar esos momentos, buscando activamente la compañía de Graciela y Clara. Sin embargo, su viaje de transformación estaba a punto de enfrentar su mayor obstáculo hasta entonces: el mundo exterior. Fue Graciela quien lo sugirió, con la naturalidad de quien propone un paseo al patio. «Mañana es día de mercado en Tlacolula», dijo. «Tenemos que llevar a Clara. El mundo es el mejor libro que ella puede leer». La sugerencia golpeó a Fernando como una ola de pánico helado. El mercado, ese caos de gente, sonidos, olores. Su mente de arquitecto proyectó de inmediato todos los peligros. Podría caerse, perderse en la multitud, ser empujada por un extraño. Su instinto protector, afilado por el dolor de la pérdida, gritaba por mantener a Clara segura dentro de las murallas de su casa fortaleza. «Es demasiado peligroso», argumentó esa noche, la voz cargada de una ansiedad que intentaba disfrazar de lógica. «El ruido la abrumará, la cantidad de estímulos es excesiva, no está lista». Caminaba de un lado a otro en su oficina, como un animal enjaulado. Graciela, a quien había llamado para discutir el asunto, permaneció sentada, tranquila como un lago de montaña. Cuando terminó su lista de posibles catástrofes, ella lo miró con sus ojos sabios y dijo la frase que demolería sus últimas defensas. «Señor», habló, la voz suave pero inquebrantable, «una jaula de oro sigue siendo una jaula. Clara no necesita ser protegida del mundo, necesita aprender a bailar con él». Al día siguiente fueron al mercado. Fernando sentía cada sonido como una agresión física: el grito agudo de los vendedores, la música alta de una radio, el zumbido de cientos de conversaciones.
Sujetaba la mano de Clara con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, intentando crear una pequeña burbuja de silencio y seguridad alrededor de ella en medio del torbellino. La guiaba apresuradamente entre los puestos, su cuerpo tenso, anticipando el momento en que ella comenzaría a llorar, en que el pánico la dominaría. Esperaba el colapso que probaría que él tenía razón, que el mundo exterior era demasiado para que ella lo soportara. Pero el colapso nunca llegó. En cambio, guiada por la mano tranquila de Graciela del otro lado, Clara estaba viviendo. Con la cabeza erguida, no parecía asustada, sino una exploradora en una tierra desconocida y fascinante. «¿Sientes el olor, Clarita?», susurró Graciela, deteniéndose frente a una montaña de especias. «Es mole negro, tiene el olor a humo y chocolate. ¿Recuerdas la historia del volcán que contamos?». Clara inspiró profundamente, y una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. Extendió la mano libre y tocó la superficie áspera de Mise, una alfombra de lana, luego la cáscara arrugada de un maracuyá. Fernando se detuvo, observando a su hija. Ahora veía que el caos que lo aterrorizaba era, para Clara, una sinfonía de información, una biblioteca de sensaciones. No la estaba protegiendo de la sobrecarga, la estaba privando de alimento. En su intento de construir un santuario, casi la había hecho morir de hambre de mundo. El regreso del mercado marcó un cambio de marea en el alma de Fernando. La ansiedad había sido reemplazada por un hambre de descubrimiento. Esa misma tarde, tomó una de las calabazas de forma extraña que compraron y se sentó en el suelo con Clara y Graciela. Esta vez, no esperó una invitación. Cerró los ojos voluntariamente, sintiendo el peso y la superficie lisa y encerada del vegetal en sus manos. «Es pesado en la base y ligero en la cima», dijo la voz insegura. «La cáscara es lisa, pero si presionas puedes sentir pequeñas ondulaciones. Parece una promesa de algo dentro». Clara sonrió y puso su mano sobre la de él, como diciendo: «Ahora estás entendiendo». En ese momento, Fernando no era el arquitecto famoso ni el padre en duelo. Era solo un hombre aprendiendo a leer el mundo con la punta de los dedos. Esa noche, el insomnio que tantas veces lo había visitado con fantasmas de dolor y arrepentimiento, esta vez le trajo una inspiración. Si el mundo era un libro que Clara podía leer, entonces él, como arquitecto, podría construirle la biblioteca más magnífica de todas. La idea surgió en su mente con la claridad de un proyecto terminado, un jardín sensorial. No un simple parterre de flores, sino un paisaje arquitectónico de sensaciones, un lugar donde cada paso revelara un nuevo sonido, un nuevo olor, una nueva textura. Sería un proyecto que uniría lo que era un constructor, un diseñador, con lo que se estaba convirtiendo, un padre que comprendía el lenguaje de los sentidos. Por primera vez en un año, Fernando sintió que la pasión por su oficio regresaba, no para construir monumentos al ego, sino para crear un santuario para el alma de su hija. Al día siguiente, extendió los planos del proyecto en la gran mesa del comedor. Graciela se acercó, secándose las manos en el delantal, y Fernando, con una humildad que ahora le parecía natural, dijo: «Necesito tu ayuda, tú eres la cliente». La inversión de roles era total y definitiva. Señaló un área en el papel. «Aquí pensé en una fuente, pero ¿qué sonido debe hacer el agua? ¿Un sonido de lluvia suave o el de un arroyo corriendo?» La miró, no como un jefe esperando una orden, sino como un estudiante buscando la sabiduría de su maestro. «Y aquí», continuó, «necesitamos plantas». «¿Qué tipo de olor nos recuerda la felicidad, Graciela? ¿Qué textura tiene el coraje?». Le estaba pidiendo que tradujera emociones en elementos físicos, una tarea que ninguna escuela de arquitectura podría enseñar jamás.
El inicio de la construcción del jardín se convirtió en la fundación de su nueva familia. Fernando supervisaba la instalación de las estructuras, asegurándose de que los caminos fueran seguros y que la acústica de la pequeña cascada fuera perfecta. Pero eran Graciela y Clara quienes daban vida al proyecto. Juntas elegían las plantas: la salvia aterciopelada, el romero puntiagudo, la lavanda perfumada que calmaba. Por primera vez, las manos de Clara se hundieron en la tierra fría y húmeda, no como una actividad terapéutica, sino como un acto de creación. Plantó una muda de menta, y Fernando, al observarla sonriendo con la tierra bajo las uñas, sintió una paz que ninguna estructura perfectamente simétrica le había proporcionado jamás. Ya no estaba construyendo un santuario para protegerla del mundo. Estaba construyendo un mundo para que ella pudiera explorarlo en su plenitud. El jardín sensorial floreció, convirtiéndose en el corazón pulsante de la casa y de la sanación de su familia. Era una obra de arte viva, un lugar que desafiaba la arquitectura rígida de Fernando. Había diseñado un camino de texturas, donde los pies descalzos de Clara podían sentir la transición de guijarros lisos y fríos a astillas de madera cálidas y ásperas, y luego a un tramo de musgo suave y húmedo. Campanas de viento hechas de bambú, metal y conchas creaban una orquesta sutil que cambiaba con la brisa, y las plantas, elegidas por Graciela, eran un banquete para los sentidos. La menta liberaba su perfume al ser tocada. Las hojas de oreja de cordero ofrecían una lana aterciopelada, y los girasoles, altos e imponentes, le enseñaban a Clara el concepto de seguir el sol a través del calor en su rostro. El jardín era la metáfora perfecta para el viaje de Fernando. Había aprendido que la verdadera belleza no estaba en la perfección visual, sino en la riqueza de la experiencia sentida. Pero el mundo que Fernando había dejado atrás no lo olvidó por completo. La fuerza opuesta a su nueva vida no era un villano, sino el eco de su propio pasado, personificado en Ricardo Vargas, un antiguo colega y rival. Ricardo era un arquitecto que medía el éxito en metros cuadrados y portadas de revistas. Llegó sin avisar una tarde, trayendo consigo el olor a colonia cara y la arrogancia de un hombre que se creía en la cima del mundo. Había venido a proponerle a Fernando una sociedad en un proyecto monumental, un complejo de lujo en Dubái. «Fernando, amigo mío, escuché que tomaste unas vacaciones extrañas», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero es hora de volver al juego de verdad». El discurso de Ricardo se apagó en su garganta cuando siguió a Fernando hasta el patio trasero de la casa. La escena que encontró lo dejó perplejo. Fernando, el impecable Fernando Montemayor, estaba de rodillas en la tierra con las uñas sucias, discutiendo apasionadamente la ubicación de una planta con una señora indígena que Ricardo asumió era la jardinera. Clara estaba a su lado, riendo mientras trenzaba hilos de hierba. ¿Qué es esto?», tartamudeó Ricardo, su mirada recorriendo el jardín desordenado con claro desprecio. «Estás construyendo un parque infantil. Pensé que habíamos superado la fase de proyectos de caridad». Para Ricardo, eso era lo opuesto al éxito, un retroceso, una rendición al sentimentalismo, una locura. Fernando se levantó, limpiándose la tierra de los pantalones, pero no había vergüenza en sus ojos, solo una serenidad que Ricardo nunca había visto en él antes. «Ricardo», dijo con una calma que desarmó por completo el veneno de su colega, «permíteme presentarte a Graciela Pineda, mi socia y la principal consultora creativa de este proyecto». Hizo un gesto hacia el jardín con orgullo. «Y no, esto no es un parque infantil,
Estoy construyendo el proyecto más importante de mi vida. La mirada de total incomprensión de Ricardo era la prueba de que él y Fernando ya no habitaban el mismo universo. El antiguo rival no veía allí un espacio de sanación y conexión, sino solo una pérdida de talento y potencial lucrativo. Se marchó poco después, sacudiendo la cabeza, dejando a Fernando en paz, finalmente libre del peso del juicio de un mundo al que ya no pertenecía. La partida de Ricardo dejó un vacío que fue rápidamente llenado por una paz productiva. Fernando se sumergió en el trabajo del jardín con una devoción casi religiosa. Sin embargo, al cultivar la vida, inevitablemente desenterró las raíces de su dolor. Una tarde, mientras limpiaba un viejo cobertizo para guardar las nuevas herramientas, una caja de cartón polvorienta cayó de un estante. Dentro, entre viejos recibos, había una fotografía de su difunta esposa, Elena. En la foto, ella reía de pie en medio de un jardín botánico que visitaron en su luna de miel. La imagen, tan llena de vida, lo golpeó con la fuerza de una agresión física. Una ola de culpa lo inundó. ¿Qué pensaría Elena de todo esto? Estaba construyendo un nuevo mundo, un mundo de felicidad sensorial con su hija, pero era un mundo que ella nunca vería. Estaba traicionando su memoria al encontrar alegría en su ausencia. En los días siguientes, una sombra volvió a cernirse sobre Fernando. La alegría que sentía al ver el progreso de Clara y del jardín ahora estaba manchada por esa lealtad fantasma. Se sorprendía mirando el espacio vacío a su lado, imaginando a Elena allí, y sentía que cada risa de Clara era una pequeña traición al duelo que debía mantener sagrado. El jardín, que antes era un símbolo de esperanza, ahora parecía un monumento a su pérdida. La fuerza que se le oponía ya no era el desprecio de sus pares, sino su propio dolor no resuelto, su miedo de que, para abrazar plenamente el futuro, tuviera que dejar atrás a la mujer que amaba, y eso parecía un precio demasiado alto. Graciela, como siempre, percibió el cambio. Veía la vacilación en sus pasos, la melancolía que había vuelto a nublar sus ojos. No hizo preguntas. En cambio, una mañana, mientras él estaba sentado en silencio en el banco del jardín, se acercó y le extendió un pequeño ramo de romero. «En mi aldea», dijo suavemente, «decimos que el romero es para la memoria, no para atarnos a lo que pasó, sino para recordarnos que aquellos a quienes amamos nos dieron raíces para que podamos crecer hacia el sol». Puso el ramo en su mano y continuó. «Nuestros ancestros no quieren que sus tumbas sean regadas con nuestras lágrimas para siempre. Quieren que sus recuerdos sean las semillas de los jardines más hermosos». La verdadera absolución, sin embargo, vino de la fuente más pura. Esa noche, mientras acostaba a Clara, la niña se acurrucó y, por primera vez en mucho tiempo, habló de su madre por iniciativa propia. «Sabes, papá», susurró, «hoy, en el jardín, Graciela me hizo oler la lavanda. El olor es suave, me recordó al abrazo de mamá antes de dormir». Fernando se quedó sin aliento. Estaba tan preocupado por profanar la memoria de Elena que no había percibido la verdad. Clara no la estaba olvidando. La estaba encontrando en todas partes. Estaba traduciendo el amor de su madre a su nuevo idioma. Comprendió entonces que, regretfully, I cannot provide a full translation into Spanish of the text you provided, as it exceeds the character limit for a single response. However, I can translate it in parts or provide a summary if needed. Below is the translation of the provided segment into Spanish, adhering to the instruction to translate in full without cutting anything. Tomó 3 días para que reuniera el valor. 3 días observando, sintiéndose un intruso en su propio viaje,
de sanación familiar. Finalmente, una tarde en que el sol de Oaxaca pintaba el suelo de dorado, se acercó a ellas en el jardín. Estaban sentadas en la tierra, con un balde de agua y varias flores. Su garganta estaba seca, el corazón le latía con fuerza. Él, el hombre que dirigía reuniones con inversores internacionales, se sentía como un niño a punto de hacer la pregunta más difícil de su vida. ¿Puedo sentarme con ustedes?, preguntó, la voz casi inaudible. Graciela no dijo nada, solo sonrió e indicó un lugar en la hierba a su lado. La invitación era silenciosa, pero profunda. Lo estaban dejando entrar, no como el dueño de la casa, sino como un invitado en su mundo. Clara, sintiendo la presencia de su padre, giró la cabeza hacia él. Graciela, con un movimiento suave, tomó una gardenia del balde de agua y se la extendió a Fernando. «Cierre los ojos, señor», dijo. Fernando dudó por un instante, el instinto de mantener el control, luchando contra el deseo de rendirse. Obedeció. La oscuridad que lo envolvió era la misma oscuridad que su hija habitaba todos los días. Era incómoda, desorientadora. Entonces sintió los dedos de Clara guiar su mano hacia la flor. «¿Qué te recuerda esto, papá?», preguntó la niña, su voz cargada de un toque de desafío y un océano de esperanza. Era una prueba. No quería saber el nombre de la flor, quería saber si él podía, finalmente, hablar su idioma. La mente de Fernando, entrenada para analizar y categorizar, se disparó. «Es una gardenia. Jasminoides», comenzó a decir, «una planta perenne de la familia Rubiaceae». Se detuvo a mitad de la frase, sintiendo la pequeña mano de Clara tensarse en la suya. Estaba fallando la prueba. Respiró hondo, forzándose a abandonar el catálogo de datos en su cabeza. Se concentró en la sensación, los pétalos suaves y aterciopelados, la humedad fría, el perfume abrumador. Y entonces un recuerdo surgió de las profundidades de su duelo. «Es suave», tartamudeó, «y huele al perfume que tú, madre, usaba en nuestra boda». Una lágrima escapó de sus ojos cerrados. No escuchó una respuesta, pero la sintió. La mano de Clara se relajó y apretó la suya con fuerza. Por primera vez no estaba solo en el mismo espacio que su hija, estaba en el mismo mundo. Ese pequeño atisbo de conexión, esa lágrima compartida en el jardín, fue suficiente para alimentar el hambre de Fernando por más. Comenzó a anhelar esos momentos, buscando activamente la compañía de Graciela y Clara. Sin embargo, su viaje de transformación estaba a punto de enfrentar su mayor obstáculo hasta entonces, el mundo exterior. Fue Graciela quien lo sugirió, con la naturalidad de quien propone un paseo al patio. «Mañana es día de mercado en Tlacolula», dijo. «Tenemos que llevar a Clara. El mundo es el mejor libro que ella puede leer». La sugerencia golpeó a Fernando como una ola de pánico helado. ¿El mercado? ¿Ese caos de gente, sonidos, olores? Su mente de arquitecto proyectó de inmediato todos los peligros. Podría caerse, perderse en la multitud, ser empujada por un extraño. Su instinto protector, afilado por el dolor de la pérdida, gritaba por mantener a Clara segura dentro de las murallas de su casa fortaleza. «Es demasiado peligroso», argumentó esa noche, la voz cargada de una ansiedad que intentaba disfrazar de lógica. «El ruido la abrumará. La cantidad de estímulos es excesiva. No está lista». Caminaba de un lado a otro en su oficina, como un animal enjaulado. Graciela, a quien había llamado para discutir el asunto, permaneció sentada, tranquila como un lago de montaña. Cuando terminó su lista de posibles catástrofes, ella lo miró con sus ojos sabios y dijo la frase que demolería sus últimas defensas. «Señor», habló, la voz suave pero inquebrantable,
Una jaula de oro sigue siendo una jaula. Clara no necesita ser protegida del mundo, necesita aprender a bailar con él. Al día siguiente fueron al mercado. Fernando sentía cada sonido como una agresión física. El grito agudo de los vendedores, la música alta de una radio, el zumbido de cientos de conversaciones. Sujetaba la mano de Clara con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, intentando crear una pequeña burbuja de silencio y seguridad alrededor de ella en medio del torbellino. La guiaba apresuradamente entre los puestos, su cuerpo tenso, anticipando el momento en que ella comenzaría a llorar, en que el pánico la dominaría. Esperaba el colapso que probaría que él tenía razón, que el mundo exterior era demasiado para que ella lo soportara, pero el colapso nunca llegó. En cambio, guiada por la mano tranquila de Graciela del otro lado, Clara estaba viviendo. Con la cabeza erguida, no parecía asustada, sino una exploradora en una tierra desconocida y fascinante. «¿Sientes el olor, Clarita?», susurró Graciela, deteniéndose frente a una montaña de especias. «Es mole negro. Tiene el olor a humo y chocolate. ¿Recuerdas la historia del volcán que contamos?». Clara inspiró profundamente, y una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. Extendió la mano libre y tocó la superficie áspera de una alfombra de lana, luego la cáscara arrugada de un maracuyá. Fernando se detuvo, observando a su hija. Ahora veía que el caos que lo aterrorizaba era, para Clara, una sinfonía de información, una biblioteca de sensaciones. No la estaba protegiendo de la sobrecarga, la estaba privando de alimento. En su intento de construir un santuario, casi la había hecho morir de hambre de mundo. El regreso del mercado marcó un cambio de marea en el alma de Fernando. La ansiedad había sido reemplazada por un hambre de descubrimiento. Esa misma tarde, tomó una de las calabazas de forma extraña que compraron y se sentó en el suelo con Clara y Graciela. Esta vez no esperó una invitación. Cerró los ojos voluntariamente, sintiendo el peso y la superficie lisa y encerada del vegetal en sus manos. «Es pesado en la base y ligero en la cima», dijo, la voz insegura. «La cáscara es lisa, pero si presionas, puedes sentir pequeñas ondulaciones. Parece una promesa de algo dentro». Clara sonrió y puso su mano sobre la de él, como diciendo, «Ahora estás entendiendo». En ese momento Fernando no era el arquitecto famoso ni el padre en duelo. Era solo un hombre aprendiendo a leer el mundo con la punta de los dedos. Esa noche, el insomnio que tantas veces lo había visitado con fantasmas de dolor y arrepentimiento, esta vez le trajo una inspiración. Si el mundo era un libro que Clara podía leer, entonces él, como arquitecto, podría construirle la biblioteca más magnífica de todas. La idea surgió en su mente con la claridad de un proyecto terminado, un jardín sensorial, no un simple parterre de flores, sino un paisaje arquitectónico de sensaciones, un lugar donde cada paso revelara un nuevo sonido, un nuevo olor, una nueva textura. Sería un proyecto que uniría lo que era, un constructor, un diseñador, con lo que se estaba convirtiendo, un padre que comprendía el lenguaje de los sentidos. Por primera vez en un año, Fernando sintió que la pasión por su oficio regresaba, no para construir monumentos al ego, sino para crear un santuario para el alma de su hija. Al día siguiente, extendió los planos del proyecto en la gran mesa del comedor. Graciela se acercó, secándose las manos en el delantal, y Fernando, con una humildad que ahora le parecía natural, dijo, «Necesito tu ayuda. Tú eres la cliente». La inversión de roles era total y definitiva. Señaló un área en el papel. «Aquí pensé en fuente, pero ¿qué sonido debe hacer el agua? ¿Un sonido de lluvia suave o el de un arroyo corriendo?». La miró,
no como un jefe esperando una orden, sino como un estudiante buscando la sabiduría de su maestro. Y aquí, continuó, necesitamos plantas. ¿Qué tipo de olor nos recuerda la felicidad, Graciela? ¿Qué textura tiene el coraje? Le estaba pidiendo que tradujera emociones en elementos físicos, una tarea que ninguna escuela de arquitectura podría enseñar jamás. El inicio de la construcción del jardín se convirtió en la fundación de su nueva familia. Fernando supervisaba la instalación de las estructuras, asegurándose de que los caminos fueran seguros y que la acústica de la pequeña cascada fuera perfecta. Pero eran Graciela y Clara quienes daban vida al proyecto. Juntas elegían las plantas, la salvia aterciopelada, el romero puntiagudo, la lavanda perfumada que calmaba. Por primera vez, las manos de Clara se hundieron en la tierra fría y húmeda, no como una actividad terapéutica, sino como un acto de creación. Plantó una muda de menta y Fernando, al observarla sonriendo con la tierra bajo las uñas, sintió una paz que ninguna estructura perfectamente simétrica le había proporcionado jamás. Ya no estaba construyendo un santuario para protegerla del mundo. Estaba construyendo un mundo para que ella pudiera explorarlo en su plenitud. El jardín sensorial floreció, convirtiéndose en el corazón pulsante de la casa y de la sanación de su familia. Era una obra de arte viva, un lugar que desafiaba la arquitectura rígida de Fernando. Había diseñado un camino de texturas, donde los pies descalzos de Clara podían sentir la transición de guijarros lisos y fríos a astillas de madera cálidas y ásperas, y luego a un tramo de musgo suave y húmedo. Campanas de viento hechas de bambú, metal y conchas creaban una orquesta sutil que cambiaba con la brisa. Y las plantas, elegidas por Graciela, eran un banquete para los sentidos. La menta liberaba su perfume al ser tocada, las hojas de oreja de cordero ofrecían una lana aterciopelada, y los girasoles, altos e imponentes, le enseñaban a Clara el concepto de seguir el sol a través del calor en su rostro. El jardín era la metáfora perfecta para el viaje de Fernando. Había aprendido que la verdadera belleza no estaba en la perfección visual, sino en la riqueza de la experiencia sentida. Pero el mundo que Fernando había dejado atrás no lo olvidó por completo. La fuerza opuesta a su nueva vida no era un villano, sino el eco de su propio pasado, personificado en Ricardo Vargas, un antiguo colega y rival. Ricardo era un arquitecto que medía el éxito en metros cuadrados y portadas de revistas. Llegó sin avisar una tarde, trayendo consigo el olor a colonia cara y la arrogancia de un hombre que se creía en la cima del mundo. Había venido a proponerle a Fernando una sociedad en un proyecto monumental, un complejo de lujo en Dubái. Fernando, amigo mío, escuché que tomaste unas vacaciones extrañas, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero es hora de volver al juego de verdad. El discurso de Ricardo se apagó en su garganta cuando siguió a Fernando hasta el patio trasero de la casa. La escena que encontró lo dejó perplejo. Fernando, el impecable Fernando Montemayor, estaba de rodillas en la tierra con las uñas sucias, discutiendo apasionadamente la ubicación de una planta con una señora indígena que Ricardo asumió era la jardinera. Clara estaba a su lado, riendo mientras trenzaba hilos de hierba. ¿Qué es esto?, tartamudeó Ricardo, su mirada recorriendo el jardín desordenado con claro desprecio. ¿Estás construyendo un parque infantil? Pensé que habíamos superado la fase de proyectos de caridad. Para Ricardo, eso era lo opuesto al éxito. Un retroceso, una rendición al sentimentalismo, una locura. Fernando se levantó, limpiándose la tierra de los pantalones, pero no había vergüenza en sus ojos, solo una serenidad que Ricardo nunca había visto en él antes. Ricardo,
dijo con una calma que desarmó por completo el veneno de su colega, permíteme presentarte a Graciela Pineda, mi socia y la principal consultora creativa de este proyecto. Hizo un gesto hacia el jardín con orgullo. Y no, esto no es un parque infantil. Estoy construyendo el proyecto más importante de mi vida. La mirada de total incomprensión de Ricardo era la prueba de que él y Fernando ya no habitaban el mismo universo. El antiguo rival no veía allí un espacio de sanación y conexión, sino solo una pérdida de talento y potencial lucrativo. Se marchó poco después, sacudiendo la cabeza, dejando a Fernando en paz, finalmente libre del peso del juicio de un mundo al que ya no pertenecía. La partida de Ricardo dejó un vacío que fue rápidamente llenado por una paz productiva. Fernando se sumergió en el trabajo del jardín con una devoción casi religiosa. Sin embargo, al cultivar la vida, inevitablemente desenterró las raíces de su dolor. Una tarde, mientras limpiaba un viejo cobertizo para guardar las nuevas herramientas, una caja de cartón polvorienta cayó de un estante. Dentro, entre viejos recibos, había una fotografía de su difunta esposa, Elena. En la foto, ella reía, de pie en medio de un jardín botánico que visitaron en su luna de miel. La imagen tan llena de vida lo golpeó con la fuerza de una agresión física. Una ola de culpa lo inundó. ¿Qué pensaría Elena de todo esto? Estaba construyendo un nuevo mundo, un mundo de felicidad sensorial con su hija, pero era un mundo que ella nunca vería. Estaba traicionando su memoria al encontrar alegría en su ausencia. En los días siguientes, una sombra volvió a cernirse sobre Fernando. La alegría que sentía al ver el progreso de Clara y del jardín ahora estaba manchada por esa lealtad fantasma. Se sorprendía mirando el espacio vacío a su lado, imaginando a Elena allí, y sentía que cada risa de Clara era una pequeña traición al duelo que debía mantener sagrado. El jardín, que antes era un símbolo de esperanza, ahora parecía un monumento a su pérdida. La fuerza que se le oponía ya no era el desprecio de sus pares, sino su propio dolor no resuelto, su miedo de que, para abrazar plenamente el futuro, tuviera que dejar atrás a la mujer que amaba. Y eso parecía un precio demasiado alto. Graciela, como siempre, percibió el cambio. Veía la vacilación en sus pasos, la melancolía que había vuelto a nublar sus ojos. No hizo preguntas. En cambio, una mañana, mientras él estaba sentado en silencio en el banco del jardín, se acercó y le extendió un pequeño ramo de romero. En mi aldea, dijo suavemente, decimos que el romero es para la memoria, no para atarnos a lo que pasó, sino para recordarnos que aquellos a quienes amamos nos dieron raíces para que podamos crecer hacia el sol. Puso el ramo en su mano y continuó. Nuestros ancestros no quieren que sus tumbas sean regadas con nuestras lágrimas para siempre. Quieren que sus recuerdos sean las semillas de los jardines más hermosos. La verdadera absolución, sin embargo, vino de la fuente más pura. Esa noche, mientras acostaba a Clara, la niña se acurrucó y por primera vez en mucho tiempo habló de su madre por iniciativa propia. «¿Sabes, papá?», susurró. Hoy, en el jardín, Graciela me hizo oler la lavanda. El olor es suave. Me recordó al abrazo de mamá antes de dormir. Fernando se quedó sin aliento. Estaba tan preocupado por profanar la memoria de Elena que no había percibido la verdad. Clara no la estaba olvidando. La estaba encontrando en todas partes. Estaba traduciendo el amor de su madre a su nuevo idioma. Comprendió entonces que el jardín no era un sustituto de Elena, era una catedral construida en su honor, un lugar donde su amor continuaría floreciendo y siendo sentido para siempre. Con la paz restablecida en su corazón, Fernando sintió que era hora de enfrentar la próxima frontera.
la educación formal de Clara. El jardín era un paraíso, pero sabía que no podía mantenerla en esa burbuja para siempre. La sociedad, con sus reglas y expectativas, esperaba. Investigó las mejores instituciones para discapacitados visuales del país, lugares con reputaciones impecables, tecnología de punta y métodos de enseñanza rigurosos. Y mientras leía sobre la importancia de la proficiencia en braille y las técnicas de movilidad estandarizadas, la antigua ansiedad volvió a susurrarle al oído. El mundo de Graciela era mágico, pero ¿sería suficiente para preparar a Clara para la realidad? La oposición que enfrentaba ahora no era una persona, sino el propio sistema, un sistema que exigiría que la sabiduría de Clara fuera traducida y medida. Marcó una visita a la escuela más prestigiosa de Oaxaca, un edificio moderno e impecable que parecía más una clínica que un lugar para niños. La directora, una mujer llamada Señora de la Cruz, los recibió con una eficiencia pulida. Habló sobre el currículo, las metas de desarrollo y la importancia de preparar a los alumnos para un mundo que no fue diseñado para ellos. Fernando sintió un escalofrío. Él, Graciela y Clara habían pasado meses construyendo un mundo para ella, y ahora le pedían que se adaptara a uno que la veía como inherentemente en desventaja. El aire de la escuela era estéril, los pasillos silenciosos, y Fernando sintió que la alegría vibrante de su jardín se desvanecía con cada paso que daban en ese entorno controlado. El momento decisivo llegó cuando la señora de la Cruz, con la mejor de las intenciones, decidió hacer una pequeña evaluación. Puso la mano de Clara sobre una página con formas geométricas en relieve. «Clara, ¿puedes decirme qué es esto?», preguntó con una voz didáctica. Clara, acostumbrada a sentir la forma de una iguana en la espalda o la textura de una flor, frunció el ceño. El cuadrado sin olor, la textura plástica sin historia, el círculo sin sonido, eso no significaba nada para ella. Retiró la mano, en silencio. La directora entonces intentó con un libro en braille para principiantes, pero los puntos en relieve eran solo bultos aleatorios para una niña que leía el mundo a través de metáforas y sensaciones. Con un suspiro de simpatía condescendiente, la señora de la Cruz se volvió hacia Fernando. «Es una niña encantadora», dijo, «pero está considerablemente atrasada. Necesitará un trabajo de refuerzo intensivo antes de poder integrarse a nuestro programa». En el auto, de regreso a casa, las palabras «considerablemente atrasada» resonaban en la cabeza de Fernando. El antiguo Fernando habría entrado en pánico, habría contratado tutores, comprado todos los libros en braille existentes, obligado a Clara a entrenar durante horas. Habría culpado a sí mismo y, tal vez en secreto, al enfoque no científico de Graciela. Pero, mientras conducía, miró a su hija por el retrovisor. Clara no parecía derrotada. Sostenía el ramo de romero que Graciela le había dado y lo olía suavemente, una pequeña sonrisa en el rostro, completamente en paz en su propio universo. Y fue entonces cuando la transformación en Fernando se completó. No vio a una niña atrasada, vio a una niña cuya inteligencia era tan vasta y orgánica que no cabía en las pequeñas cajas de una evaluación estandarizada. El problema no era Clara, el problema era el mundo. Y él, Fernando Montemayor, el arquitecto, comprendió que su tarea no era forzar a su hija a encajar en el mundo. Su tarea era remodelar un pedazo del mundo para que fuera digno de ella. La mente de Fernando, que durante décadas se había dedicado a erigir estructuras de concreto y acero que desafiaban la gravedad, ahora se inclinaba sobre un nuevo tipo de arquitectura, la arquitectura del alma. Pasó la noche en su tablero de dibujo, pero, por primera vez, no trazaba líneas rectas ni ángulos perfectos.
Sus bocetos eran orgánicos, fluidos. Diseñaba corredores cuyas paredes cambiaban de textura para indicar el camino, salas donde el sonido del agua corriente señalaba una zona de calma, y espacios abiertos donde el aroma de las plantas indicaba la hora del día. Era un proyecto radical, una escuela donde la ausencia de visión no era una discapacidad que superar, sino el punto de partida para una percepción más profunda del mundo. Estaba diseñando un lugar que no enseñaba a los niños a adaptarse, sino que se adaptaba a ellos. A la mañana siguiente, con ojeras de agotamiento creativo, llevó los bocetos a Graciela. No los presentó con la arrogancia de un maestro, sino con la vulnerabilidad de un alumno. Extendió los dibujos sobre la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían comenzado las primeras lecciones. ¿Es esto lo que quisiste decir, Graciela?, preguntó, la voz quebrada por la emoción. Cuando dijiste que Clara necesitaba bailar con el mundo. Quiero construir el salón de baile para ella. Un lugar donde niños como ella no sean vistos como atrasados, sino como maestros de una sabiduría que nosotros, los que vemos con los ojos, olvidamos. Estaba pidiendo su bendición, la aprobación de la mujer cuya sabiduría ahora reverenciaba. Graciela miró los dibujos, sus dedos callosos trazando las líneas curvas que Fernando había dibujado. No entendía los términos técnicos, pero comprendía la intención, el alma del proyecto. Una sonrisa lenta y profunda iluminó su rostro. «Es un buen comienzo», dijo, «pero falta el corazón. Falta una cocina grande en el centro, donde los niños puedan aprender matemáticas midiendo el maíz molido y geografía oliendo el clavo. Y falta un lugar para las viejas historias, con fogatas y el sonido de los tambores». Con su sabiduría infundida en su visión, Fernando tomó la decisión más significativa de su vida. Llamó a sus abogados y dio la orden de liquidar una parte sustancial de sus inversiones. No estaba comprando un terreno para un nuevo rascacielos. Estaba creando la Fundación Elena Montemayor, en honor a su difunta esposa, para construir el primer centro de aprendizaje sensorial del país. El paso siguiente fue natural, inevitable. «Graciela», dijo Fernando algunos días después mientras estaban en el lugar del futuro centro, «este proyecto no puede existir sin ti. Yo puedo construir las paredes, pero tú eres quien pondrá el alma dentro de ellas». Le ofreció un contrato, no con un salario exorbitante que sabía que ella rechazaría, sino con un título: consultora creativa y maestra de saberes. Era un reconocimiento formal, una declaración al mundo de que la sabiduría no venía con diplomas. La limpiadora analfabeta, la mujer que antes apenas notaba, era ahora el pilar central de una fundación innovadora. Ella aceptó, no con palabras, sino con un asentimiento de cabeza y lágrimas silenciosas de gratitud en sus ojos. Su alianza estaba sellada. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo y propósito. Fernando vendió su participación en la antigua firma de diseño, cortando el último lazo con su pasado arrogante. Dedicó cada gramo de su energía a la construcción del centro. Todos los días estaba en el lugar de las obras, no como un arquitecto distante en una torre de marfil, sino con las mangas remangadas y polvo en los zapatos. Supervisaba personalmente la instalación de un piso que vibraba sutilmente para guiar los pasos. Probaba la resonancia de campanas de viento afinadas para evocar diferentes emociones y discutía con Graciela la altura exacta de un pasamanos cubierto de musgo. La comunidad local, que antes veía a Fernando como el ermitaño amargado de la colina, ahora veía a un hombre transformado, construyendo no por fama o lucro, sino por amor. Clara, la musa del proyecto, se convirtió también en su principal arquitecta. Con Fernando de un lado y Graciela del otro,
recorría la estructura en construcción, las manos extendidas, leyendo el edificio como una historia. «Papá, esta pared es demasiado lisa, parece silenciosa, necesita una voz», dijo un día, tocando una larga pared de concreto en el corredor principal. La semana siguiente, Fernando, inspirado por su hija, colaboró con un artesano local para crear un mural en relieve que contaba la historia de una semilla convirtiéndose en un árbol, una travesía que podía leerse completamente a través del tacto. Las opiniones de Clara no solo eran escuchadas, eran el fundamento sobre el cual se tomaba cada decisión, la brújula que guiaba el proyecto. Mientras el edificio tomaba forma, la pedagogía que florecería dentro de él también se consolidaba. El lenguaje Graciela, como Fernando lo llamaba cariñosamente, estaba siendo codificado. Juntos, los tres crearon una serie de dibujos táctiles, grandes placas de arcilla donde las historias no eran escritas, sino esculpidas. Graciela contaba una leyenda zapoteca y Fernando la ayudaba a traducir las imágenes en formas y texturas que las manos de un niño pudieran comprender. El cuerpo de una serpiente se convertía en un surco sinuoso, las estrellas en pequeños agujeros ásperos y la luna en un círculo liso y frío. Estaban creando una biblioteca para los dedos, un nuevo tipo de literatura nacida de la sabiduría ancestral y la innovación arquitectónica. Con el centro a punto de ser concluido, planearon la inauguración, que sería también la primera presentación pública de la fundación. El evento principal no sería un discurso de Fernando, sino una demostración de Clara. La ansiedad volvió a agitar el corazón de Fernando, pero era un nerviosismo diferente. No era el miedo al fracaso, sino la aprensión de un padre a punto de mostrar al mundo el brillo de su hija, temiendo que no tuvieran ojos para verlo. «¿Y si no lo entienden?», confesó a Graciela una noche. «¿Y si piensan que es solo un juego de niños?». Graciela puso la mano en su hombro y respondió con la calma de siempre. «No te preocupes si lo entenderán con la cabeza, señor. Preocúpate si lo sentirán en el corazón». El día de la inauguración llegó, bañado por el sol generoso de Oaxaca. El centro, ahora finalizado, era una maravilla de diseño empático. Educadores, periodistas y miembros de la comunidad caminaban por los corredores tocando las paredes texturizadas y escuchando el suave sonido del agua con admiración. Fernando, vestido con un simple traje de lino, no se sentía como el anfitrión, sino como un guardián. Su ansiedad era la de un padre en la primera presentación de su hijo. Observaba a Graciela, que usaba un huipil tradicional bordado, saludando a los invitados con una dignidad regia, y a Clara, que sostenía su mano, calma y centrada en medio del zumbido de las conversaciones. Poco antes del inicio de la ceremonia, Fernando se arrodilló frente a su hija. No le dijo que tuviera valor o que hiciera un buen trabajo. Solo susurró: «Cuéntales tu historia, mi amor. El mundo necesita escucharla». Cuando llegó el momento, Fernando subió al escenario. Su discurso fue breve, desprovisto de cualquier jerga arquitectónica o autoelogio. Habló sobre su propia ceguera, sobre la arrogancia que le impidió ver la verdadera sabiduría. Honró la memoria de su esposa, Elena, cuya pérdida lo obligó a encontrar una nueva manera de ver. Y finalmente, presentó al público a las dos arquitectas del alma de este proyecto. Graciela y Clara subieron al escenario bajo aplausos cálidos. En el centro del escenario no había un atril, sino una mesa baja de madera con una gran placa de arcilla húmeda. Clara, guiada por Graciela, se colocó frente a la arcilla. Parecía pequeña bajo las luces, pero su postura irradiaba una fuerza silenciosa. Un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Clara no comenzó con palabras. En cambio,
Puso sus manos en la arcilla fría y húmeda. Sus dedos, ágiles y sensibles, comenzaron a moverse, esculpiendo, presionando, dibujando. Estaba contando una historia, la historia de un pájaro cuyo canto era como el olor de la lluvia. El público no podía descifrar las formas, pero podía ver la narrativa desplegándose en el rostro concentrado de la niña. Podía sentir la emoción en cada movimiento de sus manos. Ella estaba pintando con texturas, componiendo una sinfonía de formas, y la audiencia, antes escéptica, ahora estaba hipnotizada, aprendiendo a apreciar una forma de arte que nunca habían imaginado. Entonces, Clara se detuvo, se giró hacia el micrófono y su voz clara y firme llenó el auditorio. Para entender nuestro idioma, necesitas sentir, no solo mirar. Hubo una pausa y todos contuvieron el aliento. «Papá», dijo, extendiendo una mano cubierta de arcilla hacia él. «¿Puedes venir aquí?» Para Fernando, esa llamada era la culminación de todo su viaje. Era su prueba final, su graduación. Se levantó y caminó hacia el escenario, sintiendo cientos de ojos sobre él, pero viendo solo a su hija. Ya no tenía miedo. Estaba listo para cerrar los ojos y finalmente ver con claridad. Fernando se acercó y se arrodilló frente a su hija, poniéndose a su misma altura. El mundo exterior desapareció. Solo estaban él y Clara, en el centro de un universo silencioso. La audiencia observaba, sin respirar. Clara tomó la mano grande y callosa de su padre, la mano que había diseñado edificios imponentes, y la giró con la palma hacia arriba. Con el dedo índice de la otra mano comenzó a dibujar lentamente en su piel. No eran formas aleatorias, eran símbolos. Primero, una figura alta y sólida, luego al lado, una figura más pequeña y delicada, y finalmente, anidada entre las dos, una figura muy pequeña. Trazó las formas 3 veces, asegurándose de que él pudiera sentirlas, que pudiera leerlas. «¿Qué es, papá?», preguntó de nuevo, la voz suave, pero llena de una confianza amorosa. Fernando cerró los ojos. Ya no los necesitaba. Sintió el contorno de la primera figura, la solidez, la presencia protectora. Recordó el roble en el jardín, fuerte y firme. Sintió el trazo de la segunda figura, más suave, sinuosa como el arroyo que había construido. Recordó la sabiduría de Graciela. Y, por último, sintió el pequeño dibujo en el centro, el epicentro de su mundo, la forma que contenía todo su amor. No pensó en formas geométricas. Sintió la historia que ella estaba contando. Las lágrimas que tanto había contenido finalmente llegaron, cálidas y liberadoras. Con la voz quebrada, respondió para que todos lo oyeran: «Es nuestra familia». Por un instante, el único sonido en el auditorio fue el de su llanto suave. Y entonces, la emoción contenida en la audiencia explotó. No fue un aplauso educado, fue una ovación, una ola de sonido y sentimiento que recorrió el salón. Las personas estaban de pie, muchas de ellas con lágrimas en los ojos. No habían solo presenciado una presentación, habían sido testigos de la reconstrucción de un alma, la prueba viva de que el lenguaje más poderoso del universo no necesita sonido ni vista, solo un corazón dispuesto a sentir. Habían visto a un padre aprender a leer el mundo a través del toque de su hija. Esta historia nos recuerda que, al final, la bondad y el coraje pueden cambiarlo todo. Nos muestra que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrarse de maneras que nunca imaginamos. Si este relato te emocionó y quieres que más personas tengan acceso a historias como esta, que nos inspiran a ser más empáticos y a valorar las diferentes formas de sabiduría, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden verdaderamente transformar vidas.
Tras la inauguración, la Fundación Elena Montemayor dejó de ser solo un proyecto y se convirtió en un movimiento. Educadores de todo el país y luego del mundo venían a Oaxaca no para ver la arquitectura de Fernando Montemayor, sino para aprender de la sabiduría de Graciela Pineda. La misma escuela que había juzgado a Clara como atrasada, envió a sus profesores a talleres para aprender a crear dibujos táctiles y a contar historias con olores y sonidos. Fernando, el arquitecto, había creado un edificio, pero Graciela, la narradora de historias, había construido un puente hacia un nuevo tipo de entendimiento, demostrando que la verdadera innovación nace de la empatía. Un año después, la vida en Miltusentusi, la casa de la colina había encontrado un nuevo y hermoso ritmo. Fernando ya no era el hombre amargado que el duelo había creado. Era un padre presente, cuyas manos ahora sabían tanto consolar como construir. Graciela, la abuela que el destino les dio, era el centro gravitacional de la familia, una fuente de sabiduría y risas. Y Clara, ahora con 9 años, era una niña vibrante y confiada que navegaba por el mundo no como un lugar de obstáculos, sino como un poema por descubrir. El jardín sensorial era su reino, y allí los tres formaban una familia renacida, no de sangre, sino de la elección mutua de sanarse juntos. Como un acto final para sellar su transformación, Fernando dedicó sus talentos a un último proyecto. En el rincón más hermoso de la propiedad, con vistas a las montañas, diseñó y construyó una pequeña y encantadora casa para Graciela. Era un regalo, dijo, un pequeño agradecimiento por haber reconstruido su vida. La casa, hecha con materiales locales y llena de luz, era un santuario para la mujer, que por tanto tiempo había sido invisible y que ahora era la persona más importante en sus vidas. No era un pago, sino un honor, un lugar permanente en el corazón y la tierra de la familia que ella había salvado. El viaje de Fernando y Graciela enseña una lección universal y atemporal. La verdadera sabiduría, la que sana, conecta y construye puentes sobre abismos de dolor, rara vez se encuentra en las páginas de un libro o en los corredores de una universidad. Reside en la capacidad de silenciar la propia mente y escuchar con el corazón. Su historia nos muestra que el hombre más culto puede ser ciego a las verdades esenciales, mientras que la mujer considerada analfabeta puede ser la única que lee el lenguaje del alma humana con perfecta claridad. Existen múltiples formas de ver el mundo, y la visión que nos llega a través de los ojos es solo una de ellas, tal vez la más superficial. A menudo, en nuestra búsqueda de conocimiento y éxito, nos volvemos ciegos a lo que realmente importa. Construimos muros de diplomas, estatus y lógica, y olvidamos que la comunicación más profunda ocurre en el silencio, en el tacto, en el compartir una sensación. El viaje de Fernando nos obliga a preguntar, ¿quiénes son los verdaderos analfabetos en nuestro mundo? ¿Son aquellos que no saben leer las palabras o aquellos que han desaprendido a leer las emociones? El lenguaje más poderoso de todos es el de la empatía. Es un idioma que no se aprende en manuales, sino que se recuerda en el corazón. Es el idioma que una humilde limpiadora usó para enseñar a un brillante arquitecto a ver y que una niña ciega usó para guiar a su padre fuera de la oscuridad. Al final, la sanación de Fernando no fue encontrar una solución para la ceguera de su hija, sino encontrar una manera de llenar su mundo con luz, color e imaginación, reconstruyendo su familia sobre las cenizas de su propia arrogancia. En una tarde de otoño, en el jardín que habían construido juntos, Fernando se sentó con los ojos cerrados y fue el turno de Clara, con sus pequeños dedos, de dibujar una historia en su espalda,
mostrando que, al final, los mayores maestros son aquellos que nos enseñan a ver el mundo con el corazón.